Soy Francisco José Baena Pérez y tengo 49 años y voy a contar mi historia. Recuerdo mi infancia, pues era un poquito más, no como los niños que hay hoy en día, un poquito más precaria porque no había tanto derroche como hay ahora. La ciudad, lo que es Córdoba, no estaba como está ahora, había mucho campo, mucho terreno, digamos, de que no había edificios, construcciones, entonces era como más campestre, más en la calle, más campestre. La educación en mi época, a mí me han pegado maestros. Con eso te lo digo todo. Eso ahora, bueno, no, ni pasa por la cabeza de un maestro ponerle la mano a un niño en lo harto. Y a mí me han dado bien, a mí me han dado bien. Y luego de política, a mí nunca me han hablado de política en el colegio. Nunca. Lo que es la EGB, lo que antiguo EGB, nunca me han hablado de política y nunca si me han condicionado, te refieres a si me han condicionado hablándome de política de para un sitio o para otro, nunca me han hablado. A mi padre, sin embargo, en el colegio le hacían cantar el Cararsós por las mañanas antes de entrar. Pero claro, en la época de mi padre el colegio era la época de Franco, entonces... Digo, cuando acabó la dictadura de Franco yo todavía era muy chico, muy pequeño, pero cambio. Es que había muchos temas tabúes en esa época que hasta que yo no empecé en los 14, 15 años, que no se empezaba a tener la gente como más libertad de expresión y más... Es que no fue morir Franco y la gente, venga, ya un despiporre, no. Porque es verdad que la gente estaba acostumbrada a eso, a que no es que no se pudiera hablar, podía hablar, pero la gente era muy recatada a la hora de hablar. Claro que una democracia siempre bien, siempre, una dictadura nunca... Pero hay mucha gente que echa de menos cosas, no la dictadura, sino cosas que había en ese tiempo. Porque antiguamente, yo por lo que tengo entendido, en una dictadura tú podías dejar abierta la puerta de tu casa y no entraba nadie a robar. La gente por la noche dormía con las puertas de la casa en verano abiertas. A tú ahora eso es impensable. ¿Quién duerme de noche con una puerta abierta hoy día? Nadie. Y yo empecé a trabajar los fines de semana, cuando salía del colegio. Y luego ya empecé a trabajar, porque yo salía del colegio a las 5 de la tarde y me iba a aprender un taller de joyería que había al lado del colegio. Y yo no estaba asegurado, yo trabajaba era una casa que era un taller de joyería. Y así empecé yo a trabajar hasta que ya empecé a dedicarme más al tema de la joyería, pero mis comienzos fueron así. Estudiaba y mis ratos libres me iba al taller de joyería a aprender a trabajar la joyería. Pues el tema de la industria, cambio en la industria antiguamente y a la que ahora yo vivo, porque yo trabajo en la industria, la tecnología, vamos, eso ha sido un cambio brutal, y el tema seguridad. Eso es una de las cosas que más importa hoy día a las empresas, en la industria y en cualquier ámbito, digamos. Pero el tema de seguridad, por lo menos en mi empresa, en una fábrica grande, el tema de seguridad es súper importante. En mi infancia la religión era súper importante. Para algunos. A mí es que en esa época, cuando eras menor, cuando eras un niño, te obligaban a hacer muchas cosas. Luego, la verdad que yo, por ejemplo, a mi hija no le he obligado nunca al tema religión. Pero a mí me han obligado a ir a misa todos los domingos. Yo tenía que ir a misa sí o sí. Luego en el colegio la asignatura religión era súper importante. Pues en todas las casas había Cristo antiguamente y había símbolos de religión. Era la casa que no había o cuadros de Jesús, o de hecho todavía lo hay en mucha gente. Ya menos la gente joven no tiene esa, digamos, esa... No creencia, creen, porque yo creo a día de hoy, pero yo aquí en mi casa no va a haber a lo mejor un Cristo, no va a haber... Pero antiguamente era la casa que no había en la entrada un Cristo,
o una cruz, un crucifijo. Terminada esta ceremonia, el cardenal Tognani pronuncia Sí, su te nombre presionaban, y el de los te dos nuevos presionaban. cardenales Vamos, no es que te junto con presionaran, Maximiliano. sino que es que Dice si no te que casabas la estaba mal religión ha visto. Además, reforzado se e dice intensificado las todavía que tradiciones vivía en católicas de España, pecado siguiendo por no estar fielmente las casado. enseñanzas del romano pontífice y Y contribuyendo a la fianza. se supone que relaciones sexuales no podías tener hasta que no te casaras, antiguamente. Y la comunión la tenías que hacer sí o sí, vamos, antiguamente la comunión era obligado, porque aparte eso que viene de todo, como en el colegio ya te daban religión, era una asignatura que era impensable que alguien dijera yo no quería ser religión, o vamos, yo no conozco a nadie de mi clase en el colegio que se saliera de la clase de religión, es que no te salía. Yo creo que a partir de mi generación fue cuando la gente empezó a ver ya eso de otra manera, el tema religioso y todo, y la gente empezó a ser un poquito menos creyente. A mí el programa que más me marcó fue un 2-3. Un 2-3. Y el equipo A, pues un 2-3, me acuerdo que iban matrimonios, eran los viernes, además los viernes, estaba deseando que llegara el viernes porque acababa el colegio y sabías que por la tarde-noche empezaba el un 2-3. Y iban matrimonios, te hacían preguntas y al final se quedaba solo un matrimonio en la final y podía ganar, me acuerdo yo, un coche, era el premio, o un apartamento. La relación entre hombres y mujeres antiguamente no es como ahora. Antiguamente, en los trabajos, casi que no mezclaban a las mujeres con los hombres. Hoy día, pues, en una oficina a lo mejor ahí puede haber 5 mujeres y 2 hombres. O en un supermercado. Antiguamente, pues no. Es que estaban los trabajos como más clasificados, para hombres y para mujeres. Entonces, antiguamente yo cuando tenía 13 años, era inimaginable ver a una mujer conduciendo un autobús. Y hoy día es lo más normal, o un taxi, o barriendo las calles de barrendera en el ayuntamiento. Estaban los trabajos como más clasificados para hombres y para mujeres. Y las relaciones personales entre hombres y mujeres eran como un poquito más distantes. No había esas confianzas que hay hoy día. Antiguamente eran como más distantes las relaciones con una mujer. Cuando yo era niño, el feminismo, es que yo no conocía esa palabra, la verdad. Es que yo no la he conocido. En mi época feminismo no existía, entonces lo que pasa es que había mucho machismo. Entonces es verdad que a la mujer no es que se le viera como inferior al hombre, pero sí es verdad que era otro trato que no hay hoy día. Hoy día no hay ese trato hacia la mujer. Antiguamente sí se le veía a la mujer, yo no, por mi parte no, porque yo siempre lo he visto igual. Pero antiguamente sí es verdad que en el tema laboral y la mujer pues parecían que, creo que la veían no inferior, es que no sé tampoco cómo explicarlo, pero sí parece que estaba como un poquito por debajo del hombre. Pues antiguamente había temas tabúes, la homosexualidad. La verdad que la gente tenía miedo a decir que eran gays, no como ahora. Ahora hay más libertad. Entonces antiguamente había gente incluso hombres que estaban casados y tenían su familia y vamos, se hacían mayores, ancianos con su familia, su mujer y su hijo, y eran gays y no lo decían por miedo. O tenían luego sus relaciones extramatrimoniales y seguían con su mujer, pero el decir antiguamente que era homosexual, y en la época de Franco ya ni te digo, vamos, que impensable. ¿Tú sabes qué pasa? Que antiguamente no había, en el tema salud mental, antiguamente yo creo que el estrés que tienen las personas hoy día influye mucho en la salud mental de las personas, pero que antiguamente como no había ese estrés de vida que hay ahora, pues entonces yo creo que antiguamente no había tanta enfermedad mental como hay ahora.
Vale, ¿y qué me puedes decir sobre ese objeto que hay ahí delante? Sobre este objeto, pues vamos a ver. Esto es mi navaja del servicio militar. Pues recuerdos muy buenos. A lo primero un poco con incertidumbre y con miedo, como todos cuando mandan una carta diciendo que te tienes que ir y diciendo dónde, porque hay mucha gente que la mandaban fuera de su ciudad y gente que se pegaba un año sin aparecer por su casa. Y eso con 18 años recién cumplidos, pues la verdad que acostumbraba a estar en casita con tus padres, que no te tu comidita, tus cosas, luego llegabas por ahí y ahí te tenías que acostumbrar a lo que la comida que te ponían, unos horarios, sí o sí, ahí digamos que ahí es el paso ya a decir, a hacerte un hombre, porque una disciplina, pues esta navaja pues conmigo viene al campo cada vez que voy, porque es verdad que, y cada vez que la veo, pues me acuerdo, me trae muchos recuerdos porque allí conocí mucha gente. Y también recuerdos malos, porque también lo pasa, hay momentos que lo pasan mal, pero bueno, al final, buenos recuerdos me trae cada vez que la veo y me gusta conservarla. Creo que es lo único que conservo de mi periodo como militar. Yo el consejo que le daría a los jóvenes es que se cuiden. Salud. Es que otra cosa no puedes pedir porque hoy día los jóvenes lo tienen todo. Pero la verdad que salud y respeto. El respeto creo que se está perdiendo poco a poco. ¿Hay algo de tu época que te gustaría recuperar en el mundo actual? A mi hermano. Es que no sé. ¿Qué? Lo que a lo que me encantaría recuperar. Ay, fíjate, mira.